Bienvenidos a su grupo de Ciencias Naturales. El día de hoy tenemos un nuevo tema de química denominado reacción redox. La segunda parte de lo que son las reacciones químicas, porque en la primera estuvimos viendo los tipos de reacciones químicas que existían y las dos primeras formas de balancear estas ecuaciones químicas, que eran mediante el método del tanteo y mediante el método algebraico. Hoy día vamos a ver la reacción redox y también cómo balancear una ecuación redox. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro y vamos a dar inicio a este tema. Primero, ¿qué es una reacción redox? Bueno, en este caso vamos a tener que es aquella ecuación donde ocurre un cambio en el valor del número de oxidación de los átomos. Así se observa un elemento que logra disminuir su valor de número de oxidación, que en este caso quiere decir que se reduce, y se le llama agente oxidante. Simultáneamente tenemos otro elemento que aumenta el valor de su número de oxidación, y a esto se le llama que se oxida, y por lo tanto se le va a llamar el agente reductor. Todo esto lo vamos a explicar más detalladamente a continuación. Bien, aquí tenemos por ejemplo esta ecuación química donde tenemos al cobre que posee como estado de oxidación positivo 2 y lo vemos que ha cambiado hasta el cobre 0,2. ¿Qué quiere decir esto? Según la información que nos dice, se reduce cuando disminuye su valor de número de oxidación. Como podemos ver, de más 2 ha pasado a 0, por lo tanto se va a reducir. Y cuando se oxida, en este caso, cuando su valor de su número de oxidación aumenta, como lo vemos en el caso del nitrógeno, que es negativo 3 y va a pasar a 0. Obviamente, de ser negativo a ser 0, va a aumentar su estado de oxidación. Bien, pero eso es con respecto a lo que aumenta o disminuye su estado de oxidación. Tengamos en cuenta también que estos estados de oxidación representan la cantidad de electrones que un átomo ha podido ganar o perder. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un átomo es positivo y pasa a 0, quiere decir que está ganando electrones. Por lo tanto, cuando gana electrones, se reduce. Y en este caso está siendo negativo, quiere decir que tiene más electrones y al convertirse en neutro, quiere decir que ha perdido una cantidad de neutrones. Entonces, cuando pierde electrones, se oxida. Balanceo de ecuaciones redox, dice. Las reacciones redox no queda con el caso de las demás reacciones, confiado exclusivamente en los métodos del tanteo. Para ello existen métodos específicos basados en principios generales. La conservación de la masa. Todas las especies que aparecen en los reactantes deben aparecer en los productos y en la misma cantidad. Conservación de la carga. Todos los electrones cedidos por el reductor, los reductores, deben ser ganados por el oxidante o los oxidantes. El balance por redox, vamos a tener aquí un ejemplo mucho más claro para poder explicarlo. Bien, aquí tenemos una ecuación química y vamos a empezar a anotar primero los estados de oxidación. Vamos a comenzar con la plata y tenemos aquí que su estado de oxidación por encontrarse solo va a ser 0. En este caso tenemos a otro compuesto y vamos a buscar los estados de oxidación. Del oxígeno sabemos que es menos 2, del hidrógeno sabemos que es más 1, el nitrógeno para completar todo esto tendría que valer más 5. ¿Cómo se puede encontrar esto? Bueno, hay otro video dentro del canal para que tú puedas ver cómo encontrar los estados de oxidación en un compuesto químico. Y ahí vas a poder guiarte para que no te pierdas un poco en este tema de cómo encontrar los estados de oxidación. Bien, pero sería 5 para completar que todo este compuesto químico sea 0. Por ejemplo, negativo 2 por 3 me daría negativo 6. El hidrógeno vale positivo 1, por lo tanto, más 5 me daría positivo 6, con el negativo 6 de acá sería 0. Por eso es el valor del nitrógeno positivo 5. En este caso, la plata ya no está solo, está acompañado del nitrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, en este caso, la plata va a valer positivo 1. El nitrógeno en este caso va a valer igualito, positivo 5 y el oxígeno menos 2. Aquí tenemos otro compuesto químico donde el nitrógeno va a valer positivo 2 porque el oxígeno va a valer negativo 2 para que todo me dé 0. Y nos damos cuenta de dos cosas, que la plata va a cambiar su estado de oxidación. Aquí la flecha está un poquito más allá, pero es a este compuesto, donde va a ser de 0
a positivo 1. Y el nitrógeno va a cambiar de positivo 5 a positivo 2. Bien, ya lo habíamos explicado que cuando está de positivo 5 y gana electrones y se convierte menos positivo, o sea, está que disminuye en este caso su número de oxidación a positivo 2, se va a reducir. ¿Por qué? Porque va a ganar 3 electrones. En cambio, cuando está de 0 y se convierte en positivo, en este caso pierde electrones, ¿no? Y su número de oxidación aumenta de 0 a más 1, estamos hablando que se oxida. Estas dos semiecuaciones las vamos a sacar acá para poder visualizarlas mejor. Y tenemos acá, tenemos la plata de 0 que va a pasar a positivo 1, ya lo vimos, está perdiendo un electrón, en cambio aquí está ganando 3 electrones de nitrógeno más 5 a nitrógeno más 2. Bien, aquí tenemos oxidación, reducción. ¿Qué es lo que nos dice para poder balancear la teoría? Nos dice que tiene que haber la misma cantidad de electrones transferidos, tanto perdidos como ganados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero tener la misma cantidad, tendría que multiplicar a cada uno de estos un número inverso, ¿no? Por ejemplo, al 3 le voy a multiplicar el 1 de acá, porque 1 por 3 me va a dar 3 electrones que se ha perdido, ¿no? Que se ha ganado. Y aquí 3 por 1 me va a dar 3 electrones que se ha perdido. Entonces, de esta manera va a haber la misma cantidad de electrones perdidos que la misma cantidad de electrones ganados. Y estos numeritos de aquí van a acompañar a cada uno de estos compuestos. Bien, el 3 va a bajar acá. Y en este caso, aquí también el otro 3 va a bajar en este caso aquí. El 1 va a bajar acá. Pero tengamos en cuenta algo. Aquí tengo 3 nitrógenos y aquí tengo un nitrógeno. Por lo tanto, este 1 que bajaba aquí ya no va a ser solamente ese 1, sino va a ser justamente 4. Voy a tener que sumar porque en ambos casos voy a tener nitrógenos. Entonces voy a sumar 3 más 1, 4. Y voy a completar. Al final puedo ir completando mediante el tanteo para los últimos elementos que puedan faltar. ¿Cómo así? Primero siempre comenzamos balanceando lo que es los metales, como en este caso la plata, después los no metales, o el nitrógeno, después obviamente vamos a tener que balancear los hidrógenos, los oxígenos y posteriormente verificar que todo esté totalmente balanceado. Podemos acá 3 átomos de plata, acá tenemos 3 átomos de plata. Tenemos 4 átomos de nitrógeno, aquí tenemos 3 y aquí 1, 4. Bien, vamos en el caso de los oxígenos e hidrógenos, aquí tenemos 4 hidrógenos, aquí tenemos 2, le ponemos el 2 aquí, sería 4. Tenemos aquí 4 por 3, 12 oxígenos, y aquí tendríamos 3 por 3, 9, acá tenemos 2, 11, y aquí tenemos 1, 12 oxígenos. Por lo tanto, diríamos que la ecuación está completamente balanceada. Bien, también tenemos cuál es el elemento oxidado. En este caso, el elemento que se ha oxidado es la plata, ¿no? Se ha oxidado de 0 a positivo 1. ¿Cuál es el oxidante? En este caso, el oxidante es el compuesto HNO3. Tenemos el siguiente compuesto que sería acá la forma oxidada, ¿no? Que tenemos a la plata acompañada con el NO3. Al siguiente tenemos al elemento reducido, que en este caso es el nitrógeno, y también tenemos al reductor, que en este caso el reductor es la plata. Tenemos a la forma reducida, que en este caso es el NO. Aquí tenemos el zinc y tenemos el azufre, en este caso el azufre como menos 2 y el zinc con positivo 2. El oxígeno como se encuentra solo con 0. Y vamos a ver quiénes van a cambiar. Aquí tenemos el oxígeno con menos 2 y el zinc con positivo 2. Tenemos el azufre con positivo 4 y el oxígeno con menos 2. ¿No? Podemos observar que el oxígeno aquí ha cambiado y también podemos observar que el azufre también ha cambiado. Bien, entonces tenemos aquí las dos semiecuaciones. Tenemos que el oxígeno ha cambiado de 0 a menos 2 y tenemos que el azufre ha cambiado de menos 2 a más 4. Podemos observar que acá hay 6 electrones que ha perdido, de menos 2 hasta más 4.
En cambio aquí ha ganado 4 electrones. Bien, ¿qué decimos más acá? También, como te había mencionado, multiplicar en X. Aquí multiplicaría por 6 y acá multiplicaría por 4. Pero como ambos tienen mitad, voy a multiplicar arriba por 3 y abajo por 2. Para tener la misma cantidad de electrones transferidos, tanto ganados como perdidos. Por ejemplo, 4 por 3 voy a tener 12 electrones ganados. Y aquí voy a tener 6 por 2, 12 electrones perdidos. Y en este caso las cantidades van a ser iguales, tanto ganadas como perdidas. Bien, entonces reemplazamos esos valores, 2 para el azufre menos 2 y 2 que sería para el azufre más 4, que lo podemos tener acá. Bien, el 3 iría para el oxígeno 0 y el 3 para el oxígeno menos 2, que sería acá. Acuérdate que tienen que haber 6 oxígenos en total, pero lo vamos a distribuir de la siguiente manera. Vamos a reajustar en este caso la ecuación y tenemos los 2 que van a ir para el azufre, los 3 para el oxígeno, los 2 para el siguiente azufre, pero los 6 tienen que ir para el oxígeno. Tienen que haber 6 en total, pero aquí ya tengo un oxígeno 2 multiplicado por 2 tendría 4. Quiere decir que aquí solamente me faltaría 2. Comprobamos 2 sin para cada lado, tenemos 2 azufres para cada lado y tenemos 6 oxígenos en este lado y tenemos 6 oxígenos en este lado. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. Ya sabes, si el video te gustó, colocarte un me gusta, comenta si es que te pareció interesante o algunas sugerencias para el canal y comparte si te pareció que esta información es importante para alguien más y sobre todo suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que seguiré subiendo en los siguientes días.